Recuerden que pueden seguir nuestros podcasts en Amazon Music, Apple Podcasts y Spotify. Se los dejo en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Solo en casa. Esto que te cuento me pasó hace algunos años, precisamente un día de muertos. Ese día estábamos solos en casa mi hermana y yo, porque mis papás se habían ido a ver a mis abuelitos y otros parientes a un pueblito de San Luis Potosí que se llama Mexquitic. Desde el miércoles pasado, habían aprovechado el puente de esas fechas, ya que el 1 y el 2 habían caído en jueves y viernes, así que estarían todo el fin de semana allá con ellos y se regresarían hasta el domingo por la tarde. En realidad, era como una tradición irnos cada año al pueblo de mis abuelos, pero en esta ocasión, mi hermana tenía un compromiso con su novio y su familia, y yo había quedado de verme con algunos amigos de la preparatoria para irnos a una fiesta, así que en esa ocasión nos quedamos en casa. Mi hermana pasó gran parte de la tarde arreglándose, y Eduardo, su novio, llegó por ella a las 6. Estuvo un rato conmigo en la sala mirando una película en la televisión mientras le esperaba. Después de un poco más de media hora, finalmente salió de su cuarto toda apresurada, jaló a Eduardo del sillón y se fueron. Yo eché un vistazo al reloj en la pared, apenas iban a dar las 7. Yo había quedado de verme con mis amigos hasta las 9. La idea era que le cayéramos a la casa de Daniel, uno de mis mejores amigos, quien también tenía casa sola como yo. Pero habíamos planeado la fiesta ahí porque estaba mucho más grande que el departamento de mis papás. Además de que era una vivienda individual y no estaba en un cuarto piso como aquí. Las pocas veces que intenté hacer una reunión aquí con mis amigos, los vecinos siempre terminaban quejándose por el ruido. Incluso una vez hasta nos echaron a la policía. Así que, como faltaban algunas horas para ver a mis amigos, me acomodé en el sillón y seguí viendo la televisión. Estaba tan entretenido que no me di cuenta en qué momento quedé dormido. Cuando abrí los ojos, todo estaba muy oscuro. Sí me espanté un poco, me sentí confundido, busqué mi celular sobre el brazo del sillón. Eran las 8. Me levanté, me dirigí a la ventana y abrí la cortina. Al parecer, toda la colonia se había quedado sin luz. Se veía algo tétrico, todos los niños disfrazados por la calle con sus papás pidiendo dulces. En ese momento, empecé a sentir mucho frío. El día había sido bastante caluroso y solo tenía puesta una playera. Me fui a tientas a mi cuarto. Al llegar a la puerta, recordé que había dejado prendidas todas las veladoras de la ofrenda. Esta estaba en el pasillo junto a mi cuarto. Al llegar, me extrañé mucho, ya que todas estaban apagadas. Tenía las ventanas cerradas y a pesar del frío que hacía, no se sentía ninguna corriente de aire. Antes de entrar al cuarto, busqué la caja de cerillos sobre la orilla de la mesa. Al pasar mis dedos sobre el mantel, sentí algo viscoso y pegajoso. Pensé que podían haber sido los dulces de amaranto o de azúcar que se habían deshecho. Al momento no le di importancia. Seguí pasando la mano en el mantel hasta que encontré la caja. Prendí uno, pero se apagó casi al instante. Saqué otro y se apagó. Así estuve sacando varios que como prendían se apagaban. Pensé que estaban defectuosos o húmedos. Finalmente solo me quedó uno. Lo saqué y lo prendí con mucho cuidado. Fue entonces que al hacerle casita con mi mano para cubrirlo y prendiera, que sentí como si alguien hubiera soplado sobre mi mano, como intentando apagarlo. Un escalofrío me erizó hasta los cabellos. Volteé a todos lados, pero estaba muy oscuro. La débil luz del cerillo no alumbraba mucho. Me apresuré a prender un par de veladoras antes de volver a sentir aquella sensación de que alguien le soplaba a mi mano. Al alumbrarse la ofrenda, me di cuenta que parte del mantel de la orilla estaba empapado con un líquido color rojizo. Pasé mis dedos nuevamente y me los acerqué a la cara. El olor me revolvió el estómago. Aquello era sangre. Me hice hacia atrás espantado. ¿Quién le había echado sangre a nuestra ofrenda? Trataba de asimilar qué estaba pasando. Llegué a pensar que tal vez era una broma de mi hermana y su novio que me habían dejado antes de irse.
pero casi al momento tuve que desechar esa idea. Nunca en toda nuestra vida nos habíamos llevado así de pesado. Incluso pensé que había sido alguno de mis amigos que tengo en el edificio, pero la pregunta era cómo se habían metido. Caminé unos pasos sobre el mismo pasillo hacia el lavado. Abrí la llave y dejé correr el agua un momento. Metí las manos y empecé a enjabonarme y tallarme fuerte para que se me quitara la sangre. En ese momento, escuché que tocaban la puerta de la sala. Me apresuré a secarme y caminé hacia allá. Con la luz de la sala se iluminaba parte del pasillo y del departamento, así que ya no tuve que irme a tientas. Al fijarme por la mirilla de la puerta no pude ver nada. Me esperé todavía un segundo y volví a escuchar aquellos toquidos. Fueron 3 pausados. Abrí lentamente la puerta, pero no había nadie fuera. Asomé la cabeza a ambos lados del pasillo. Todo estaba muy oscuro. Cerré y al darme la vuelta para regresarme a la sala, volví a escuchar aquellos 3 toquidos. Me molesté y me giré para abrir lo más rápido que pude, y así poder agarrar al bromista, pero no había nadie. En ese momento sentí un aire helado y me pareció escuchar una risa a lo lejos hasta el fondo del pasillo. Cerré muy despacio la puerta y caminé hacia la sala. En ese momento sonó mi teléfono. Era Daniel. Apenas si lo escuchaba. Entendí que la fiesta se había cancelado porque también se había quedado sin luz y había regresado antes de tiempo su familia. Todavía alcancé a decirle que se viniera para acá para tomarnos una cerveza. La verdad, no quería estar solo. De pronto empezó a parpadear la pantalla de mi celular, indicándome pila baja, y se apagó por completo. Eso no podía ser porque unas horas antes lo había cargado pensando que estaría toda la noche fuera. Molesto, lo aventé sobre el sillón y entonces volví a escuchar los 3 toquidos. Corrí a la puerta, abrí de golpe, pero no había nadie ahí. Me salí al pasillo y grité que ya no me estuvieran molestando, pero en ese momento volví a escuchar los 3 golpes. Volteé a todos lados, seguí escuchándolos. Fue entonces que me percaté que venían de adentro del departamento. Caminé despacio hacia la sala, tratando de ubicar de dónde provenían. Al principio, me pareció que era por donde estaba la ofrenda. Me acerqué unos pasos de la mesa y la contemplé con detalle. Entonces me di cuenta que a cada golpe que se escuchaba, la luz de las velas parecían parpadear al mismo tiempo. Me asusté mucho, sentía que se me salía el corazón por la boca. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia atrás alejándome de la ofrenda, y fue cuando escuché claramente los golpes detrás de mí en la ventana de la sala. Eso era imposible, estábamos en un 4º piso. Me giré y caminé hacia allá. Las piernas se me doblaban del miedo. Alcancé con una mano la cortina y de un tirón la abrí. Fue algo aterrador. Tras el vidrio había una mujer con el rostro pálido y desfigurado, sin ojos, solo tenía unos huecos negros en la cara. Del susto me hice para atrás y me tropecé con la mesita de la lámpara. Me fui de espaldas sobre el piso. Al caer, mi cabeza se golpeó muy fuerte con la esquina del sillón. Todo se me oscureció, sentí que perdí la conciencia. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que sentí que alguien me sacudía por el hombro. Me costó trabajo abrir los ojos, y el primer rostro que vi fue el de Daniel. Traté de enderezarme. Allí estaban también Jorge y Oscar, viejos amigos de la colonia. Entre los 3 me ayudaron a levantarme y a sentarme en el sillón. Ya había llegado a la luz. Daniel empezó a bromear sobre lo que me había tomado para estar así. Al momento no les conté lo que había visto y solo les dije que me había tropezado con la mesa de la lámpara y que al caer me había golpeado la cabeza. Entonces les pregunté cómo habían entrado. Daniel me dijo que cuando llegaron la puerta estaba toda abierta, que no se les hizo extraño y se metieron a buscarme, y fue cuando me vieron tumbado en el piso, que estuvieron a punto de llamar a una ambulancia y a la policía, pero fue cuando desperté. Le pedí a Daniel que trajera unas cervezas del refrigerador, y con el pretexto de ponerme una chamarra me fui al cuarto. Antes de regresarme a la sala,
Le eché un vistazo a la ofrenda. La orilla del mantel no estaba empapado en sangre y todas las veladoras seguían prendidas. En ese momento llegué a pensar que, como me había quedado dormido viendo la película de terror, había tenido esa pesadilla, y que al final del susto en mis sueños me había caído del sillón pegándome en la cabeza. Eso me parecía más razonable, pero estuve a punto de darme la vuelta para regresar con mis amigos, cuando me di cuenta que debajo de la mesa de la ofrenda había regados muchos cerillos quemados por todo el piso. El sombrero del abuelo. Esto es algo de lo que no me gusta hablar mucho, no solo porque cuando lo recuerdo me vuelve a causar miedo, sino también porque me da como mucha tristeza. Fue hace mucho tiempo, acababa de cumplir los 16 años, unos días antes, y como cada 31 de octubre, visitamos la casa de mis abuelitos maternos para poner nuestra ofrenda familiar del Día de Muertos. Ellos eran originarios de Taxco, Tlaxcala. En aquel entonces todavía era un pueblo pequeño y la mayoría de los vecinos se conocían muy bien. Ese día llegamos desde temprano a su casa. Nos recibió mi tía Socorro y primos Julia y Héctor, más o menos de mi edad. Ellos estaban viviendo ahí desde hace principios de año, cuando mi abuelito enfermó para cuidarlo. Lamentablemente falleció y decidieron quedarse unos meses más para acompañar a mi abuelita y que no se sintiera tan sola. A mi mamá y a mí siempre nos daba mucho gusto verlos, y más en estas fechas en que podíamos convivir con ellos. Pero en esa ocasión en especial, también fue muy triste llegar a su casa y saber que mi abuelito no estaría con nosotros. Pero tratamos de estar lo más normal que se pudiera, para que mi abuelita no se pusiera melancólica. Por eso, apenas acabamos de desayunar, mi mamá y mi tía Socorro se la llevaron al mercado por todas las cosas que necesitaríamos para la ofrenda y para la comida de más al rato. Mis primos y yo movimos algunos muebles de la sala para poner la vieja mesa de madera que ocupamos cada año para poner la ofrenda. Estaba pesada, apenas entre los tres pudimos cargarla. Cuando al fin la acomodamos, nos dimos un respiro. En ese momento no pude evitar pensar en mi abuelito. Él solito la podía cargar con una sola mano sin ningún problema. Era un hombre muy fuerte. Toda su vida trabajó en el campo de sol a sol. Ya repuestos, cubrimos la mesa con el mantel blanco con bordados de flores que hacía cada año mi abuelita especialmente para esta ocasión. Después, empezamos a esparcir los pétalos de cempasúchil por toda la superficie de la mesa hasta cubrirla por completo. Y mientras Julia y Héctor decoraban con papel picado la pared de fondo, yo continué regando los pétalos de cempasúchil, pero ahora en el piso, formando un camino de la mesa hacia la entrada de la casa. Mi abuelito nos contaba que era muy importante indicarle a nuestros muertos cómo llegar con los suyos para que no se perdieran en el trayecto. En ese momento, escuchamos que tocaron la puerta de la entrada. Como yo estaba más cerca, me levanté y me dirigí hacia allá, pero al abrir no había nadie. Se me hizo extraño. Entonces escuché que Julia me gritaba desde dentro preguntando quién era. Le dije que nadie. Cerré y me regresé a terminar mi camino de pétalos, pero todavía ni me acomodaba cuando volví a escuchar que tocaban otra vez. Me levanté lo más rápido que pude y corrí a la puerta. En esta ocasión, al abrirla, sentí una brisa de aire muy frío. Esta vez sí me asomé a la calle y volteé para ambos lados, pero no había absolutamente nadie. En ese momento pensé que a lo mejor alguien nos estaba jugando una broma, o algún chamaco que ya estuviera pidiendo su calaverita nos estaba haciendo la maldad. Todavía me quedé unos momentos, pero nada, la calle estaba completamente solitaria. Cerré y me regresé con mis primos. Me preguntaron que quién había sido. Entonces les comenté que nadie y que ya me parecía muy raro que hubieran tocado una segunda vez. Julia me dijo que no imaginara cosas y que le pasara las veladoras de la caja debajo de la mesa. Me agaché y se las pasé. En ese preciso momento escuchamos los toquidos otra vez, pero esta vez venían de la puerta trasera.
Los tres brincamos del susto, porque por ahí solo entraba la familia o amigos, ya que había que atravesar los campos y la cerca del huerto. Nos quedamos mirándonos espantados, no esperábamos a nadie más. Entonces volvimos a escuchar los toquidos pero más fuertes. Del susto, Julia soltó la veladora que tenía en la mano. Al caer se hizo pedazos. Los tres nos quedamos paralizados, solo se escuchaba un silencio muy profundo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, hasta que Julia me hizo un ademán con la cabeza hacia la puerta para que fuera a abrir. Eso nunca se lo dije a ellos, pero yo en verdad tenía mucho miedo. Pero como era el mayor de los tres, no me quedó de otra. Me dirigí hacia la puerta. Ellos iban detrás de mí y abrí muy lentamente. Volví a sentir aquella brisa helada en todo mi cuerpo. Y nada, no había nadie. En verdad, respiré aliviado. Volteé mi cabeza hacia atrás para decirles que no había nada de qué asustarse, cuando de reojo me pareció ver un hombre entre los árboles de capulines. Julia y Héctor también lo vieron porque dejaron escapar un grito de susto. Aquel hombre permaneció inmóvil entre las ramas frente a nosotros. Yo alcé los brazos mientras buscaba algo con lo que me pudiera defender. Fue entonces cuando vi a un costado de la puerta una de las palas de trabajo de mi abuelo. La agarré muy despacio y entonces vimos cómo aquel hombre se desvaneció. Los tres corrimos tras de él. Nos pareció que se movía hacia los campos. Alcanzamos a verlo a lo lejos de espaldas. Pensé que lo podría alcanzar, pero al llegar a la cerca del huerto, nos tuvimos que detener para abrir la puerta. En ese momento no lo pensamos, pero aquel hombre se pasó la cerca sin abrirla. Nosotros nos tuvimos que detener para abrirla y corrimos hacia los campos, hacia donde nos pareció que se había ido. La milpa ya estaba muy crecida, entonces vimos cómo se movía como si acabara de pasar a alguien por ahí. Antes de meternos, dije a Julia que se quedara ahí por si necesitábamos ayuda, que si escuchaba gritos o si no regresábamos en unos minutos, que se fuera con los Jiménez, los vecinos de al lado. Entonces le dije a Héctor que no se me despegara y nos metiéramos entre las milpas tratando de seguir el rastro de aquel hombre. Yo apretaba la pala muy fuerte contra mi pecho. Así estuvimos por varios minutos, cuando entonces me pareció verlo. Corrimos hacia allá mientras le gritábamos que se detuviera. En ese momento escuché un golpe detrás de mí y un grito. Volteé rápido hacia atrás y vi a Héctor en el suelo. Pero no me detuve. Lo único que quería era alcanzar a esa persona. De pronto, por un segundo, me sentí perdido en medio de aquel maizal. Me detuve y traté de ubicarme, pero fue inútil. Seguí caminando. Con la pala me abría camino entre las milpas, hasta que por fin salí del campo. Estaba del otro lado de la casa. Me di vuelta para regresarme. Entonces fue que lo vi. Era un sombrero vaquero, como los que se usan mucho por ahí. Pensé que podría ser de la persona que se había metido a la propiedad de mis abuelitos. Lo agarré y me regresé. Cuando salí del lado de la casa, ahí estaba Julia y Héctor esperándome. Al verme, se le quedaron viendo el sombrero que llevaba. Les dije que lo encontré al final del sembradío, que a lo mejor era de la persona que se había metido. Julia me lo pidió y lo empezó a revisar. Entonces, muy sorprendida, me dijo que era el sombrero del abuelo. Yo me quedé dudoso, pero Héctor también lo revisó y lo confirmó. Yo les dije que no imaginaran cosas, que hay muchos sombreros parecidos y que mejor nos regresáramos a terminar de poner la ofrenda. Julia me dio de vuelta el sombrero. Ya no dijeron nada. Sé que era difícil hablar del abuelo. Dejé la pala a un costado de la puerta y nos metimos a la casa. Mientras Julia barría los pedazos de vidrio de la veladora que se le había caído, Héctor y yo empezamos a acomodar algunos retratos de la familia. Sin darme cuenta, dejé el sombrero sobre la mesa de la ofrenda mientras acomodaba la foto de mi abuelito en el centro. En ese momento escuchamos la puerta y entraron mi mamá y mi tía con mi abuelita. Venían cargadas con bolsas de mandado. Héctor se acercó a ayudarles y yo seguí acomodando las fotografías.
Mi abuelita se acercó para ver cómo había quedado la ofrenda. Se le quedó mirando al sombrero, lo agarró y vi que se le salieron sus lágrimas. Y entonces preguntó que dónde lo habíamos encontrado, que ella lo había estado buscando durante meses, precisamente para ponerlo en la ofrenda, ya que era el preferido del abuelo. Mis primos y yo nos quedamos mirándonos sin saber qué decirle. A mí se me ocurrió contarle que lo encontramos detrás de unas cajas que sacamos para mover la mesa. Solo me sonrió y se regresó con mi mamá y mi tía. En ese momento, ninguno de nosotros nos atrevimos a contarle todo lo que había pasado hace un rato. Yo tomé el sombrero entre mis manos. No podía dejar de pensar que mi abuelito nos había visitado el día de hoy para traérnoslo. Rumbo al panteón. Esta historia me la contó mi abuelo y se las contaré tal cual él lo hizo. Fíjate que a pesar de los años, tengo bien presente aquella vez que nos sucedió esto. Imagínate, tu abuelita Margarita y yo apenas andábamos de novios. Estábamos bien chamacos. En ese entonces ella trabajaba de costurera de tiempo completo en una fábrica de ropa, allá por el metro San Antonio Abad, y yo andaba como operador de una máquina de inyección en una fábrica de plásticos por la Agrícola Oriental. No estábamos tan retirados, pero en aquel entonces en la ciudad, te estoy hablando de hace más de 40 años, no había mucho transporte público como ahora, y sí le batallábamos bastante para vernos entre semana. Aparte que había temporadas en que a mí me rolaban los turnos en la chamba. Así que decidimos vernos solo cada 8 días, algunas veces los sábados, pero seguro eran los domingos. Entonces nos íbamos a dar una vuelta a la Alameda y después a comer. La pasábamos muy bien. Recuerdo que una semana antes de que nos pasara esto, cuando ya la iba a dejar a su casa, tu abuela Margarita me pidió de favor que el siguiente domingo, que caería en 2 de noviembre, Día de Muertos, la acompañara a visitar la tumba de su mamá, que estaba enterrada en el panteón de Tlapizáhuac, rumbo a Ixtapaluca, sobre la carretera federal a Puebla. Yo le dije que sí, que por supuesto. Así que el siguiente domingo pasé un poco más temprano por ella. Todavía la esperé un ratito afuera. Al salir, la vi muy triste. Al abrazarla, vi sus ojos hinchados y rojos. Parecía que había llorado mucho. Cuando le pregunté si estaba bien, al alzar la mirada me dijo que sí. Le quité la bolsa de mandado que traía cargando y caminamos hasta la esquina para esperar el pecero. Todo el trayecto se la pasó muy callada. Yo sabía que tenía poco el fallecimiento de su mamá. Apenas iba a cumplir 1 año. Lamentablemente no llegué a conocerla y no sabía de qué había muerto, pero no quise preguntarle más, ya que las pocas veces que intentamos hablar de eso se ponía muy triste. Así que solo la abracé para que sintiera de alguna manera mi apoyo. Finalmente llegamos a la base del último colectivo que tomaríamos para llegar al panteón. Déjate digo que en aquel entonces los peceros eran carros particulares grandes, casi siempre de 4 puertas. No había microbuses ni combis, por lo que solo se podía llevar 5 o 6 pasajeros por viaje. Por eso había mucha gente en paradero. Al parecer, ese día todos iban al panteón. Afortunadamente alcanzamos lugares en la parte de atrás de uno de estos carros. El colectivo inició su marcha sobre la carretera federal hacia Puebla, pero más adelante se desvió para meterse en un sendero de pura terracería muy estrecho. Apenas si cabía el carro. Así como se fue metiendo, quedamos en despoblado, ni una sola persona o casa alrededor, solo unos cuantos arbustos y uno que otro árbol viejo en el paisaje. Así estuvimos por unos 10 minutos, hasta que por fin vimos la entrada del camposanto. Todos nos bajamos de ahí. El colectivo dio media vuelta como pudo y se regresó por donde habíamos venido. La mayoría de las personas llevaban sus canastas con comida y flores de cempasúchil. Nosotros solo llevábamos la bolsa de mandado que traía. Al entrar al panteón, no te voy a negar que sentí un poco de tristeza, porque recordé que hacía mucho que no visitaba la tumba de mi hermano.
Me había dolido mucho su muerte. Estuvimos caminando entre los angostos pasillos y las tumbas hasta llegar al fondo del lugar, hasta que por fin llegamos con la mamá de tu abuela Margarita. Se persinó y se arrodilló. Rezó un ratito, después me pidió la bolsa de mandado, sacó un trapo y empezó a quitar el polvo de la lápida. Yo me quedé mirando, la verdad no sabía qué hacer. Entonces me pidió que le ayudara a quitar toda la hierba de alrededor de la tumba. Mientras lo hacía, ella puso un pequeño mantel blanco y un par de veladoras con unas palanquetas y jamoncillos, los dulces que eran los preferidos de su mamá. Después, sacó un plato y un recipiente de plástico con tapa. Lo abrió con mucho cuidado y vació el mole rojo y arroz que traía dentro. Todavía estaba tibio y olía riquísimo. Y finalmente, sacó un pequeño retrato y lo colocó en medio de aquella pequeña ofrenda. Era la primera vez que veía a mi suegra. Era muy bonita, se parecía mucho a tu abuela. Entonces se arrodilló y rezó otro ratito. No pude dejar de admirar la fe tan grande que tenía tu abuela Margarita. Yo hacía mucho tiempo que la había perdido cuando murió mi hermano. Cuando terminó sus rezos, se levantó, me sonrió y de la bolsa sacó otro recipiente con tapa. Era nuestra comida. Pasamos toda la tarde ahí sentados, hablando de su mamá. Me platicó tanto de ella que entendía por qué le extrañaba tanto. Poco a poco fue anocheciendo, la gente recogía sus ofrendas y se iban, y el panteón se fue vaciando. Yo creo que fuimos los últimos que salimos de ahí. Tu abuela Margarita guardó todo en la bolsa de mandado y nos dirigimos a la salida. Ya estaba oscuro y había muy poco alumbrado dentro del camposanto. Yo me hacía el valiente de la mano de tu abuela, pero caminar en la penumbra entre las tumbas y lápidas sí me daba algo de miedo. Al llegar a la entrada nos dimos cuenta que éramos los únicos que estábamos en la parada del colectivo. Entonces empezó a tronar el cielo y cayeron las primeras gotas. Yo pensé que ya no agarraríamos carro y que tendríamos que caminar hasta el paradero bajo la lluvia. Pero tu abuela me dijo que el último colectivo pasaba a las 10 de la noche. Entonces solo esperamos un poco más. Cuando vimos que se acercaba un carro, iba vacío. Le hicimos la parada y nos metimos en la parte de atrás. Tu abuela seguía muy triste. Yo le pregunté qué pasaba. Entonces me dijo que hubiera querido despedirse de su mamá, que cuando le avisaron que se puso mala, pidió permiso en el trabajo y se fue directamente al hospital corriendo, pero que cuando llegó ya había fallecido, que no hubo tiempo de despedirla. En ese momento, el colectivo empezó a bajar la velocidad. El sendero estaba hecho un lodazal, íbamos a vuelta de rueda. Entonces vimos a una persona que iba caminando más adelante a orillas del camino. Cuando nos emparejamos, bajamos la ventanilla para verla mejor. Era una viejita chaparrita, iba vestida toda de negro y cubría su cabeza blanca con un chal. Se veía muy humilde. Al vernos, nos sonrió. Tu abuela le pidió al chofer para que se detuviera para que subiera. Abrimos la portezuela y me bajé para ayudarla a subir. Al agarrarla del brazo, la sentí helada y muy flaquita. El carro arrancó otra vez. Los tres nos quedamos en silencio por un momento. Solo escuchaba el ruido de la lluvia sobre el toldo. Tu abuela se quitó el suéter y se lo puso encima a la viejita. Entonces, a unos metros para salir de aquel camino lodoso y tomar la carretera federal, el carro se detuvo bruscamente. Al parecer, nos habíamos quedado atascados. El chofer apretó el acelerador, pero por más que lo intentó, no podíamos sacarlo de aquel lodo. En ese momento, la lluvia minoró un poco. Entonces le dije al chofer que yo lo ayudaría. Me bajé y busqué unas piedras para ponerlas en la llanta atascada. Le grité que acelerara y empujé el carro con todas mis fuerzas. Por un momento, pensé que sí saldría, pero cuando ya estábamos a punto de liberarlo, el peso hacía que se regresara. Entonces vi que tu abuela Margarita se bajó del carro y se puso al lado mío para empujar. Le grité al chofer que acelerara otra vez, y entonces entre los dos empujamos,
y el carro salió por fin de aquel lodazal. Abracé a tu abuela emocionado. Estábamos empapados de pies a cabeza. Entonces, al subirnos al carro, nos dimos cuenta que la viejita ya no estaba. Extrañados, le preguntamos al chofer y nos dijo que se había bajado detrás de tu abuela, pero eso no era posible, no la habíamos visto. Nos bajamos del carro y la empezamos a buscar alrededor del colectivo. Si en verdad se había bajado, no podía ir muy lejos. La estuvimos buscando un rato, hasta que el chofer nos dijo que teníamos que irnos. Nos subimos con esa sensación de que algo muy raro había pasado. Entonces, tu abuela me dijo que antes de bajarse para ayudarme, la viejita le había dicho: «Ya no llores, ella está bien». No había que pensarlo mucho. A tu abuelita Margarita se le salieron las lágrimas. De alguna manera, entendimos que aquella viejecita hablaba de su mamá. La promesa. Hacía mucho tiempo que habíamos dejado de poner ofrenda de Día de Muertos en mi casa. La verdad, no sé muy bien por qué. De niño, era algo muy especial que me gustaba hacer con mis hermanos y mi mamá. Y más cuando llegábamos a la casa de mi abuelita y le ayudábamos a poner su ofrenda, porque nos contaba muchas historias de cómo llegaban los fieles difuntos a visitarnos esos días mientras comíamos dulces de amaranto y calaquitas de azúcar. Podíamos pasarnos todo el día escuchándola, pero no siempre podíamos visitarla, y la mayoría de las veces la pasábamos esos días en casa. El mero 2 de noviembre se iban muy temprano mi mamá y mi hermana Wendy, la mayor, al mercado a comprar flores, fruta, pan y veladoras, mientras Saúl y yo, mi hermano menor, esperábamos a que abrieran la papelería de la esquina para ir por papel picado y lo que nos hiciera falta para adornar nuestra ofrenda. Entonces, después de desayunar, nos pasábamos todo el día poniendo nuestra ofrenda y contando historias de sustos y espantos. Primero, poníamos un mantel blanco que cubriera toda la mesa y las veladoras, y después acomodábamos la fruta y el pan hasta enfrente. En la parte de atrás poníamos una botella de rompope y una de tequila para mi abuelito, y al final poníamos las calaveritas y los dulces para unos primos. Lo que no poníamos eran las fotografías de nuestros muertitos, y recuerdo que en una de esas ocasiones le pregunté a mi mamá el por qué. Ella me dijo que no teníamos muchas fotos de ellos, entonces no sé por qué se me ocurrió preguntarle que a quién extrañaba más de los que ya no estaban con nosotros. Mi mamá calló por un momento, su cara se entristeció mucho y se quedó mirando fijamente a la ofrenda, como si hubiera perdido sus recuerdos. Suspiró profundamente y me dijo que a su abuelita, que había sido una madre para ella. Sé que era un niño y no comprendí lo que me había dicho, pero en ese momento le prometí que buscaría una fotografía de su abuelita para que la pudiéramos poner en la ofrenda y así ya no le extrañara tanto. Recuerdo que me miró con mucha ternura y sacudió mi cabello con su mano. Seguimos adornándola con papel picado y pasamos toda la noche contando historias de espantos. Recuerdo que, durante los siguientes años, le estuve haciendo la misma promesa de encontrar una fotografía de su abuelita. Ella solo me sonreía, porque sabía muy bien que al otro día se me olvidaría. Y así se nos fue el tiempo. Mi hermana Wendy terminó su carrera de contaduría, y al poco tiempo entró a trabajar en un despacho. Mi hermano Saúl ya estaba en su primer año de preparatoria, y yo batallaba por pasar mi primer trimestre en la universidad. Había terminado una relación de 2 años con la que era mi novia. Entonces empecé a agarrar la fiesta más de la cuenta. Tomaba todos los fines de semana. En realidad me sentía perdido, sin rumbo. La relación con mi mamá fue de mal en peor. Nos fuimos distanciando. Las pocas veces que la llegaba a ver entre semana acabábamos discutiendo. Fue una época muy difícil para todos, pero la gota que derramó el vaso
Fue aquella ocasión que llegué medio tomado a casa y me encontré a mi mamá y a mi hermano poniendo la ofrenda del Día de Muertos. No sé por qué empezó la discusión, pero recuerdo que le grité que los muertos no regresaban, que uno se muere y punto, que todo esto eran puras invenciones, y me fui a mi cuarto. Pero sabía que había rebasado el límite. Al otro día, mi papá habló conmigo y me dijo que ellos trataban de entender el dolor de mi rompimiento, pero que tenía que poner de mi parte. Fue una charla muy larga. Yo en verdad me sentía muy apenado y culpable, porque si alguien había estado para mí en los peores momentos de mi vida, habían sido ellos, mi familia. Recuerdo que le prometí que esto no volvería a pasar y que le iba a echar ganas. En los siguientes meses dejé la fiesta y me dediqué por completo a mis estudios. La relación con mi mamá empezó a mejorar otra vez y todo parecía ir muy bien. Pero hace un año, mientras le ayudaba a mi mamá a poner la ofrenda del Día de Muertos y mientras colocaba el retrato de una de mis tías en el centro de la mesa, recordé aquella vieja promesa que le había hecho de niño, de conseguirle una fotografía de su abuelita. Entonces le dije que no se me había olvidado y que la buscaría entre toda la familia. Ella me sonrió. Entonces empezó a toser muy fuerte sin poder parar y a tener la sensación de que se le iba el aire. La acabé llevando a urgencias ese día, pero una vez que la atendieron, me dijeron que al parecer no tenía nada, que fuera con su médico familiar, y ahí empezó todo. Estuvimos llevándola con varios médicos, con especialistas, y nada. No nos daban razón de sus ataques de tos y la falta de aire, hasta que empezó a pasar mucho tiempo en cama. Durante ese tiempo, en los pocos momentos que tenía libres, aprovechaba para visitar a la familia, buscando aquel retrato de su abuelita entre viejos álbumes y paquetes de fotografías que me dejaban revisar. Hasta que, después de varios meses, encontré en un viejo sobre de documentos de mi tía Esperanza, la hermana menor de mi mamá, una viejísima foto en blanco y negro, en donde estaba su abuelita muy sonriente en la puerta de su casa de adobe. Me puse muy feliz de haberla encontrado, y como ya estábamos a unos días del Día de Muertos, pensé que sería una ocasión especial para mi mamá, porque al fin tendría un retrato de su abuelita para la ofrenda. Me despedí de mi tía, pasé a un estudio de fotografía para que la ampliaran, y corrí a casa a decirle a mi mamá, pero al entrar, me encontré a mis hermanos y a mi papá llorando en la sala. No hubo mucho que decir. Los últimos estudios eran contundentes. Mi mamá se nos estaba muriendo. Fue un golpe demoledor, y aunque tratamos de esperanzarnos, fue en vano. El día 1 de noviembre sentamos a mi mamá en la sala, mientras mis hermanos y yo poníamos la ofrenda. Cuando ya estuvo lista, saqué la fotografía de su abuelita y la puse entre sus manos. Ella la agarró emocionada. La miró un largo rato con lágrimas en los ojos. Pasaba su dedo con delicadeza sobre el vidrio del cuadro, acariciando la imagen. Fue entonces que me pidió de favor que la pusiera en el centro de la ofrenda. Me agarró de la mano y me hizo prometerle que cada año la pondría en la ofrenda y que ella quería estar junto a su abuelita. Yo solo pude asentir con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Semanas después, mi mamá falleció. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Hace unos días pusimos nuestra ofrenda del Día de Muertos, mis hermanos y yo. Aunque es algo que siempre hemos disfrutado desde niños, fue muy triste ya no poder ver a mi mamá a nuestro lado. Pero como se lo prometí, puse su fotografía junto a la de su abuelita y también sus dulces preferidos. Aquella noche, no quise despegarme de ahí y me quedé en el sillón que está frente a la ofrenda. Estuve viendo la televisión un rato hasta que el sueño me venció. En la madrugada, sentí una brisa tibia que me envolvió todo el cuerpo. Fue una sensación muy agradable de tranquilidad. Entreabrí los ojos. No sé qué pensar, si fue real o un sueño. Pero ahí estaban frente a mí, de espaldas a la ofrenda, mi mamá y su abuelita mirándome.
Sentí que el corazón se me aceleraba. Las dos me miraban con ternura. Yo solo podía sentir cómo se escurrían mis lágrimas por mis mejillas. Y fue entonces cuando escuché la voz de mi mamá. No como cuando alguien te habla, como si estuviera dentro de mi cabeza. Estoy bien. Recuerdo que me sonrió. Juro que solo cerré los ojos por un segundo, pero al abrirlos, ellas ya no estaban. Al otro día terminábamos de desayunar. Mi hermana se puso seria y nos contó que había soñado con mi mamá, que se había puesto al pie de su cama, que la había visto muy feliz y hasta más joven, y que le había dicho que estaba bien. Yo me quedé helado al escuchar aquellas palabras. Eran las mismas que me había dicho a mí. Lo que había vivido en la madrugada no había sido un sueño. Mi mamá había venido a vernos. Me paré muy emocionado y llorando la abracé muy fuerte. Ha pasado un año de aquella hermosa experiencia. Estamos a unos días de poner nuestra ofrenda y festejar a nuestros muertos. Y sin duda alguna me quedaré a dormir en el sillón de la sala, porque no pierdo la esperanza de poder volver a ver a mi madre de nuevo, aunque sea por un instante. El niño. Nuestra familia nunca fue muy religiosa que digamos. La verdad, pues no íbamos a misa cada domingo ni nada por el estilo. Y la fecha del Día de Muertos, si acaso, poníamos una ofrenda muy pequeña en la sala de la casa por mera tradición. Algunas veladoras, algo de papel picado, pan de muerto y ya. Porque hasta ese entonces habíamos tenido la fortuna de no haber perdido algún familiar o amigo cercano. Y así fue por muchos años. Pero todo esto cambió de repente cuando falleció mi abuelito Rafael, el papá de mi mamá. Fue una pérdida muy fuerte para la familia y un día que quisiéramos olvidar para siempre, porque ese mismo día que murió en el hospital a causa de un infarto, nos enteramos ahí mismo en la sala de espera que tenía otra esposa y otros hijos porque llegaron a verlo. Fue algo que nos impactó mucho al momento. Extrañamente, mi abuelita no dijo nada. Nos dio la impresión de que ya lo sabía, pero a quien más le afectó fue a mi mamá y a mis tías. Pero yo creo que más a mi mamá, la hija mayor. Mi abuelito era su adoración y se desvivía por él. Pero ahí no paró el asunto. Estábamos tratando de asimilar su pérdida y que nos había engañado por tanto tiempo, cuando la otra familia le solicitó al hospital el cuerpo de mi abuelito para llevárselo y velarlo. Fue algo muy feo, porque aunque yo era muy pequeña, tendría unos 8 o 9 años, recuerdo muy bien cómo veía sufrir y llorar mucho a mi mamá. Y a pesar de que al final no procedió su petición y se logró velarlo en casa de mi abuelita y enterrarlo junto a sus papás en su pueblo natal, el proceso legal continuó ahora por la herencia de unos terrenos que tenía mi abuelito aquí en el pueblo. Y eso solo hizo crecer la tristeza, el enojo y el rencor que guardaban mis tías y mi mamá. Eso nos alejó mucho tiempo de irlo a visitar al panteón. Pasaron 8 años para que mi abuelita le hablara a mi mamá, pidiéndole de favor que la llevara a ver a mi abuelito al camposanto para el día 1 de noviembre. Pero mi mamá aún se sentía resentida con él y buscó muchas excusas para no ir, pero al final sintió mucha culpa y aceptó llevarla. Ya que ninguna de mis tías quiso, no querían saber nada de él, solo que mi mamá le dijo que solo podría acompañarla el viernes 31, porque el 1 de noviembre ya tenía un compromiso con mi papá. Apenas colgó, me pidió de favor que la acompañara. Yo lo dudé un momento. Tenía fiesta ese fin de semana con unos amigos de la preparatoria, pero al ver su rostro angustiado, sabía que necesitaba de alguien que la apoyara con todo esto. Entonces le dije que sin problema la acompañaría. Ese día, llegamos a mediodía a la casa de mi abuelita. No recuerdo si te había comentado que es originaria de Yecapixtla, Morelos. Uno de mis hermanos hizo el favor de llevarnos en su carro. Pasamos por ella y nos fuimos para el panteón de Ocuituco, el pueblo originario de mi abuelito.
Fue un viaje relativamente corto, pero también muy silencioso. Cada quien iba sumida en sus propios pensamientos. Yo, a pesar de todo lo que había pasado con esa otra familia, tenía muy bonitos recuerdos con él de mi infancia y no le guardaba ningún resentimiento. Finalmente, llegamos al camposanto del pueblo. Mi hermano nos dejó en la entrada y nos dijo que buscaría un lugar para esperarnos. Nosotras entramos al panteón y tengo que serte sincera, porque desde que puse un pie dentro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me erizó la piel. Empecé a temblar de frío, y eso que por estos rumbos hace muchísimo calor. También tuve esa sensación de pesadez sobre la espalda, como si trajera un bulto encima de mis hombros. Seguimos a mi abuelita, quien, a pesar de su bastón, caminaba bastante rápido entre las tumbas y los árboles. Apenas podíamos seguirle el paso. Lo que sí me extrañó es que solo había muy pocas personas arreglando las tumbas de sus difuntos. Pensaba que estos días estarían abarrotados, pero recordé que una vez mi abuelita nos dijo que el 31 de octubre es la llegada de los niños y la de los adultos es hasta el 1. Pero como te decía al inicio, la verdad no sabía mucho de esto. Seguimos caminando hasta el fondo del camposanto, en donde estaba la parentela de mi abuelito, hasta que por fin se detuvo frente a una tumba muy descuidada, con la hierba crecida y varios manojos de flores secas encima, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que alguien visitara su nicho. Mi abuelita se arrodilló, sacó un rosario y empezó a rezar un Padre Nuestro. Mi mamá y yo nos quedamos de pie en silencio. Así estuvimos un buen rato. Una vez que terminó, me pidió de favor que fuera con el encargado del panteón para que me regalara una cubeta con agua y me prestara una pala para quitar toda la hierba. Mi mamá la ayudó a levantarse y empezaron a sacudir el polvo de la lápida. Yo empecé a caminar de regreso a la salida donde estaba el cuarto del encargado. Aún tenía esa sensación de frío y pesadez en la espalda. Entonces tuve la impresión de que alguien me estaba mirando. Volteé discretamente a mis costados y nada. Pero aquella sensación me empezó a inquietar mucho, así que me detuve y revisé hacia todos lados, pero nada. Llegué hasta el cuarto del encargado y toqué la puerta. En ese momento sentí como si alguien me respirara en la nuca. Solo sentí como se me erizó el cabello. Me volteé muy despacio y fue entonces que lo vi a unos metros frente a mí, escondido detrás de unas lápidas. Era un niño como de 8 años. Tenía el rostro muy pálido y ojeroso. Me miraba fijamente. Vestía un traje blanco. Lo que más llamó mi atención es que estaba impecable. Parecía que ni parpadeaba. Su mirada era muy penetrante y eso me hizo sentir algo inquieta. Sin embargo, había algo en él que me era bastante familiar. Su rostro, sus ojos y su cabello. Traté de recordar dónde lo había visto, pero por más que lo intentaba no podía. Hasta que de pronto se me vino a la mente una fotografía que había encontrado en la cartera de mi abuelito mientras jugaba con ella cuando era niña. Sin duda era el mismo niño, pero eso era imposible, porque sucedió hace más de 10 años. Lo siguiente que pasó, no sé cómo explicártelo. Pareciera que ese niño estuviera escuchando mis pensamientos, porque en ese mismo instante se le formó una sonrisa burlona en su rostro. Me empecé a marear y se me nubló la vista. Sentí que mi cuerpo se desguazaba. En verdad, pensé que me desmayaría ahí. En ese momento, escuché que detrás de mí abrían la puerta, seguido de un "buenas tardes". Salté del susto, me giré tan rápido que estuve a punto de caerme hacia atrás. El encargado del panteón alcanzó a sostenerme por el hombro. Se me quedó mirando un poco asustado y me preguntó si estaba bien. Apresurada, le dije que me había mareado por el calor. Respiré hondo y un poco más repuesta, le pedí la cubeta y la pala. Todavía se esperó un momento más. Después dio media vuelta y se metió al cuarto por las cosas. Entonces me giré muy lentamente buscando al niño entre las lápidas. Mi corazón seguía latiendo muy rápido
Y a pesar de que sabía que era absurdo de que fuera el mismo niño que el de la foto, una parte de mí me decía que eso podía ser posible, porque durante la penosa situación legal por la herencia de mi abuelo, nos enteramos que su primogénito que tuvo con su otra esposa había muerto siendo apenas un niño, una pérdida de la cual nunca pudo recuperarse, según nos contó el abogado que llevaba nuestro caso. En ese momento salió el vigilante con la cubeta y la pala. Le di las gracias y me regresé hacia donde estaba mi abuelita y mi mamá. Ya estaba oscureciendo y empezaba a correr un viento raro y frío. Volví a sentir que alguien me estaba mirando, pero ya no volteé ni me detuve. Sabía muy bien que era ese niño, que precisamente había elegido este día para visitar a su papá, mi abuelo. Las señales. Me llamo Beatriz y esto que te contaré me pasó hace un año. Pocas veces lo compartí con alguien más porque es algo muy especial entre mi hermano y yo, pero hace poco me di cuenta que el saber que él ha estado siempre conmigo me ayudó a sobrellevar su partida. Fue el primer hijo, me llevaba 7 años, siempre fuimos muy unidos desde niños. Yo lo quería mucho. Como mi mamá siempre tuvo que trabajar, a veces no tenía tiempo para atendernos. Entonces, él me levantaba por las mañanas, me preparaba el desayuno y me llevaba a la escuela. Al regresar, me revisaba mis libretas, comíamos juntos y más tarde hacíamos la tarea en la sala de la casa. Siempre estuvo ahí para cuidarme, era el mejor hermano de todos. Desde que yo recuerdo, siempre se preocupó porque le pusiéramos su ofrenda a mi papá y a mi abuelito el Día de Muertos. Entonces pasábamos ese día acomodando el mantel, las flores, las velas, el pan de muerto, una que otra botella de mezcal de las que le gustaban tanto a mi abuelito y sus dulces a mi papá. Y al final poníamos sus fotografías en medio de nuestra ofrenda. Después pasábamos otro rato decorando la sala con el papel picado de figuras de catrinas. Y a veces, cuando mi mamá se descuidaba, se guardaba algunas calaveritas de azúcar en las bolsas de su chamarra, para que nos las comiéramos después a escondidas en nuestro cuarto. Disfrutábamos mucho de esos momentos juntos, aunque también le causaban mucha tristeza. Sabía que extrañaba mucho a mi papá, lo conoció y convivió un poco más con él que yo, y esos días me platicaba de cuando se lo llevaba al parque o a la feria, o de cuando le ayudaba a poner la ofrenda para mi abuelito. A mi hermano se le iluminaban los ojos cuando me contaba todo eso. Lo veía feliz, aunque fuera por un momento. Después no podía ocultar su tristeza, pero entonces me decía que ponerle su ofrenda, sus veladoras, su comida y su bebida que más le gustaba, era una forma de estar con ellos, porque venían a visitarnos cada año para que no los extrañáramos tanto. Solo había que poner atención a las señales que nos anunciaban que ya estaban aquí, como una veladora parpadeante o que se apagara de repente, el olor de su perfume o la caída de su retrato. Me decía que había tantas señales que solo teníamos que ponerles un poco de atención. En esa ocasión, mientras me contaba todo eso, el retrato de mi papá se cayó. Él sonrió muy feliz y me dijo: «Ya ves, papá ya está aquí con nosotros». Yo entré emocionada y espantada, me escondía detrás de mi hermano. Así pasábamos cada año estas fechas tan importantes, hasta que cumplió los 17 años y se metió a trabajar por las tardes después de la escuela. Esto para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Dejamos de convivir un poco, pero los ratos que lo veía siempre andaba de buen humor, aunque estuviera cansado o no le hubiera ido muy bien que digamos en el trabajo. En las charlas que teníamos después de la cena mientras lavábamos los platos, me platicó muchas veces que su sueño era ser ingeniero civil, y lo logró. Se graduó con el mejor promedio de su generación en el Politécnico de Zacatenco, y a los pocos meses empezó a trabajar en una constructora. Se lo merecía, eso y más,
pero apenas llevaba unas semanas laborando cuando sucedió un espantoso accidente en la autopista México-Querétaro cuando venía de regreso a casa. A veces no entiendo por qué la vida nos quita lo que más queremos. Mi hermano era un hombre bueno y estuvo siempre para mi mamá y para mí en todo momento. Cuando nos avisaron por teléfono del accidente, no podíamos creerlo. Yo me negaba a creerlo. Mi mamá se puso muy mala y la tuve que llevar a urgencias. Fueron sus amigos quienes nos ayudaron mucho para todo el papeleo. Cuando trajeron el ataúd a casa, yo sentía que me moría con él. Estaba destrozada, no podía aceptar que él ya no estuviera con nosotros. Entonces Lucía, una de mis primas, me tuvo que recostar en la sala por un rato, y después de darme un té para que me tranquilizara, te juro que fue la noche más larga y triste de toda mi vida. Al otro día lo enterramos junto a mi papá y mi abuelito. No sabría decirte cómo sobrellevé este dolor los siguientes meses. Mi mamá no pudo recuperarse por completo, por lo que tenía que estar más al pendiente de ella para darle sus medicinas. Después de dejarla desayunada, solo esperaba a Jessie, una chica que me ayudaba a cuidarla para irme corriendo a la escuela. Si salía temprano, pasaba a casa para comer con ella y de ahí al trabajo hasta la noche. Lo más difícil de todo este tiempo es que no había un solo día que no extrañara a mi hermano. A veces ni dormía y me la pasaba llorando por él hasta la madrugada. Y hubo momentos en que la verdad creí que ya no podría más. El tiempo pasaba sin ningún sentido para mí hasta que llegó el Día de Muertos. Aquel día me levanté temprano, más por costumbre que de ganas, y me fui al mercado por las flores, las veladoras y algo de pan para la ofrenda. Aunque mi mamá ya podía caminar, no quise despertarla y la dejé dormir otro rato. Llegué a casa y desayunamos. Entonces me dijo que mi tía Lourdes vendría por nosotras para ir a visitar a mi papá y a mi hermano al panteón. Yo le dije que no tenía muchas ganas y que mejor me quedaría a poner la ofrenda. Al poco rato llegaron por ella. Al salir, se despidió y me dijo que no tardaría mucho. Yo acomodé la vieja mesita que ocupábamos y la sacudí un poco. La cubrí con un mantel blanco y empecé a acomodar todo. Cuando terminé, fui por la foto de mi hermano que estaba en el librero. No pude evitar que se me escurrieran mis lágrimas. Traté de tranquilizarme y la puse junto a la de mi papá y la de mi abuelo. Prendí todas las veladoras de la ofrenda y me fui a la cocina por una escoba y un recogedor. Empecé a barrer los pétalos y pedazos de papel que habían quedado bajo la mesita, cuando de pronto se empezaron a apagar las veladoras. Me extrañó mucho que se fueran apagando una por una y no todas de un jalón. Al inicio me dio un poco de miedo, pero pensé que a lo mejor había sido una corriente de aire que las había apagado. No las volví a prender. Me fui a la sala a cerrar la ventana y después pasé a la cocina a dejar el recogedor y la escoba. Y cuando por fin regresé a la ofrenda, vi cómo la foto de mi hermano se caía hacia el frente sobre la mesa, como si alguien lo hubiera empujado suavemente. Me quedé helada. No podía haber sido una corriente de aire si acababa de cerrar la ventana. En ese momento, toda la casa empezó a oler a perfume. Me acerqué con temor a prender las velas y levanté el retrato de mi hermano. Pensé que quizá ya estaba imaginando cosas. Me di media vuelta y empecé a caminar hacia la sala, cuando escuché otra vez cómo se caía algo detrás de mí. Y la fragancia empezaba a ser más penetrante. Justo en el momento en que me giré, vi cómo se apagaron todas las veladoras al mismo tiempo. Brinqué del susto y estuve a punto de salir corriendo de ahí, cuando de repente vino a mi mente un recuerdo muy viejo de cuando era niña. Recordé cuando mi hermano me decía que pusiéramos atención a las señales. En ese momento, recordé que aquel aroma que inundaba la casa era la loción que usaba mi hermano. Ya no pude más y me derrumbé ahí. Me arrodillé y le agradecí tanto que hubiera venido. Le dije entre sollozos cuánto lo necesitaba, cuánto lo extrañaba. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sé cuánto tiempo permanecí ahí.
hasta que sentí una mano sobre mi hombro. Era mi mamá, que ya había regresado del panteón. Me ayudó a levantarme y me abrazó. Traté de explicarle lo que había pasado, pero solo me dijo que ahora ya sabía que él estaría siempre con nosotras. Pasamos el resto de la tarde en la sala recordando los mejores momentos que vivimos junto a él. Al anochecer, al pasar junto a la ofrenda, me detuve un momento y le dije a mi hermano que le echaría muchas ganas para que se sintiera muy orgulloso de mí. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Luis Martínez.